tengo un bosque ordenado también de 5 clases de edad, pero ya no de 1 a 5, sino de 2 a 6, porque crecieron. Ah, claro. Está bien, sí, sí. Sigue teniendo 5 clases, yo no hice nada. Sigue teniendo 5 clases. Pero la clase 1 está vacía porque pasaron 5 años, ¿no? A mí me regalan un bosque ordenado de 5 clases de edad en el año 0 y yo no cosecho nada. No cosecho ni una hectárea. Vengo dentro de 5 años, ¿qué voy a encontrar? En la clase 0, en la clase 1, perdón, la clase edad 1, no voy a encontrar nada, porque para encontrar algo en la clase edad 1, 5 años después, yo debí plantar algo 5 años antes. Si no coseché nada 5 años antes, no planté nada 5 años antes, entonces la clase edad 1 va a estar vacía. La clase de 2 no va a estar vacía, porque yo tenía en la clase edad 1 hace 5 años 200 hectáreas, esas se movieron a la clase edad 2 por crecimiento. Y eso pasó con todo. Entonces, si yo tenía una estructura, una distribución regular se llama, o sea, tenía 200 hectáreas en 5 clases de edad y no hice nada, se corrieron. Todas se corrieron. Entonces ahora están de la clase 2 a la 6. Eso ya no es una estructura equilibrada. Ya tengo una clase vacía. Y en términos de los equilibrios de lo que nosotros estamos hablando, eso no es equilibrio. Y si no hago nada, eso se corre de la 3 a la 7, y así sucesivamente. Entonces, para mantener una estructura invariante que tenga 200 hectáreas en las clases 1, 2, 3, 4 y 5, es necesario que yo coseche completamente las 5, que regenere esa tierra cosechada y que todo crezca según la función de rendimiento. Si eso ocurre, cuando vuelvo a los 5 años, sigo viendo la clase 1 con 200 hectáreas, pero son las que coseché hace 5 años. Coseché y regeneré hace 5 años. La clase 2 tiene 200 hectáreas, pero son las que hace 5 años tenían 5 años de edad, ahora tienen 10. Y así con todas. Y vuelvo a encontrar la clase de edad más vieja con 200 hectáreas, pero ya no son las mismas, son las que hace 5 años tenían 20 años en vez de 25. Pero es igual, si yo lo grafico siempre en el mismo momento, antes de las cosechas, yo grafico 200 hectáreas en 5 clases de edad, de la 1 a la 5. Esa invarianza en la estructura, o sea, esa falta de cambio, la estructura es siempre la misma, si la mido en el mismo momento, exige, demanda, necesita que yo coseche la clase de edad más vieja completamente, que la regenere inmediatamente y que todo crezca según la función de rendimiento. Son las 3 cosas que tienen que pasar para que la estructura se mantenga invariante. Entonces, cuando yo altero ese equilibrio en el bosque ordenado, aumentando el nivel de cosecha, ¿qué hago? Cosecho toda la clase más vieja y una fracción de la segunda más vieja. La 5, cosecho la 4. ¿Sí? Así empezamos el ejercicio. Si pido más cosecha que la de equilibrio, ¿de dónde sale la diferencia? La diferencia sale de la clase 4, si empecé con 5 clases de edad. Y entonces en el siguiente periodo, la clase 4 fue cosechada fraccionariamente, en el siguiente periodo ya no tiene la misma cantidad de madera que tenía la clase 5 en el año 0, porque ya no llegaron las 200 hectáreas, yo le coseché una fracción la vez pasada, en el periodo anterior, y sí, la clase 4 restituye los 200, pero a su vez tengo más hectáreas regeneradas en la clase 1. Eso ya no es una estructura que yo caracterizaría como invariante, porque es distinta a la del año anterior, a la del periodo anterior. Entonces, abandoné la cosecha de equilibrio, la aumenté, y la primera consecuencia es que perdí la estructura invariante, o la invarianza de la estructura, la perdí. Ya no es más una distribución regular. La clase 1 tiene más hectáreas, la clase 2, 3, 4 tienen las 200 hectáreas originales y la 5 tiene menos de 200. Ahora, el nuevo nivel de cosecha, que es mayor que el original, lo voy a poder completar cortando la 5 y una fracción mayor de la 4. Y eso, bueno, lo pueden seguir en el archivo. ¿Dónde termina?
termina en un nuevo bosque ordenado si el nuevo nivel de cosecha está por debajo del máximo rendimiento sostenido. Eso está garantizado y lo pueden poner a prueba con la planilla, así como lo presentamos ayer en el video. Está garantizado porque la estructura inicial está bastante balanceada, ¿no? Si el bosque está ordenado, está balanceada, y eso es un buen patrimonio, es un patrimonio de mucha calidad para enfrentar aumentos en los niveles de cosecha. Ahora, yo no puedo pedir el doble, si el doble implica pedir más que en el ejercicio que estábamos haciendo nosotros ayer es 110.333. Ese máximo no lo puedo vulnerar para siempre, a menos que compre más tierra o que cambie la silvicultura, mejore el incremento medio. O sea, si no cambio esa relación esencial, no puedo pedir más que 110.333 para siempre. Si yo tengo un bosque ordenado con menos que eso, puedo aumentarlo. Si el bosque ordenado tenía 5 clases de edad. Porque puedo ir completando y la dinámica de las cosechas tiene ese impacto que lo pueden ver en la planilla. Ahora, si estoy en una situación parecida a esa, pero el bosque ordenado era con 2 clases de edad, ¿sí? O sea, 5 y 10, la mitad, la misma superficie, la misma silvicultura, pero ahora 2 clases de edad, 5 y 10 años. Si yo a la cosecha de equilibrio de ese bosque ordenado, que no es la misma que el de 5 clases de edad, es otra, y hemos hecho el cálculo, en el video ayer está hecho el cálculo, en las diapositivas también lo pueden ver, la cosecha de equilibrio es diferente porque es otra estructura, aunque la superficie sea la misma y la silvicultura sea la misma, por la estructura del bosque ordenado, la cosecha de equilibrio es otra. Incluso es mayor. ¿Por qué es mayor la cosecha de equilibrio del bosque de 2 clases de edad versus el bosque de 5 clases de edad? Porque el bosque de 2 clases de edad implica cosechas cuyo incremento medio anual es mayor que la cosecha del de 5 clases de edad. Eso es cuantitativo, porque comparen los números en la tabla de rendimiento y van a ver que eso es así. Pero en el bosque ordenado con 2 clases de edad, si yo aumento el nivel de cosecha, con relación al de equilibrio, ¿no? Que creo que era 102.000, no sé si lo tenés ahí, creo que era 102.000 el nivel de cosecha de equilibrio del bosque de 2 clases de edad. Si yo en vez de 102.000 pido 105.000, que está por debajo del máximo rendimiento sostenido, que está por debajo de 110.000, si yo de 102.000 paso a 105.000, contrariamente a lo que pasa con el bosque de 5 clases de edad, ese bosque se agota en 3 días. ¿Cuál es la razón? La razón es que para completar el incremento en el nivel de cosecha, de 102.000 a 105.000, ¿de dónde salen los 3.000 metros cúbicos adicionales? De la clase de edad 1. O sea, de un rodal o de rodales más jóvenes. Y en ese segmento de edades, los rodales más jóvenes son menos productivos que los rodales más viejos. Si van a ver, el incremento medio anual de un rodal de 5 años menor que el incremento medio anual de un rodal de 10 años. Entonces, cada hectárea cosechada para completar esos 3.000 metros cúbicos de la clase edad 1 implica productividades menores que antes de aumentar el nivel de cosecha. Claro. Y eso progresivamente se agrava, porque cada vez tiene que cosechar más fracción de la clase edad 1 para completar lo que en el año 0 es 3.000, después pasa a ser más como diferencia, porque a su vez pasan menos hectáreas de la clase 1 a la 2, y eso se agrava y ocurre muy rápidamente. Entonces el bosque se agota. Eso tiene que ver con esto. Lo que ahí está presentado como la rotación promedio de las cosechas. Nosotros ya lo vimos eso. ¿Qué es la rotación promedio de las cosechas? Una fracción se cosechó de la clase de A2 y otra de la clase de A1. Entonces hay una forma de calcular, si ustedes la quisieran cuantificar, pero es suficiente con que la vean conceptualmente. Una rotación promedio. En el año 0 de esa simulación, la rotación promedio, si todo proviene de la clase de A2, la rotación promedio es 2, 10 años. Si aumentamos el nivel de cosecha, una fracción de la cosecha proviene de la clase de A1. Así que esa fracción
contribuye, la rotación promedio ya no es 2, es 1,9, pongámosle así. Hablando en clases, ¿no? Ya no sería 10 años, sería 9 años, por decir algo. Porque una fracción sale de la clase de A1. Y si yo digo que la fracción que sale de la clase de A1 se agrava con el tiempo, o sea, es cada vez mayor la fracción que aporta la clase de A1, de 9 pasamos a 8, de 8 pasamos a 7, de 7 pasamos a 6, eso con el tiempo, ¿no? Como rotación promedio. Y cada vez que pasamos una rotación menor, promedio menor, la productividad del incremento medio asociado a esa disminución de la rotación promedio es menor. Como el incremento medio, la productividad, es menor, el nivel de cosecha no se puede sostener. Yo estoy aumentando el nivel de cosecha y a la vez estoy bajando la productividad de las cosechas. No es compatible. Por eso se agota, y por eso se agota rápidamente. Eso es algo que aprendimos cuando pudimos hacer simulaciones. Antes no se sabía que era tan acelerado ese proceso. Ahora, la misma idea, pero del otro lado del incremento medio máximo, que es el de los 5, las 5 clases de edad, al principio, o en el año 0, la rotación promedio es la clase de A5. Todo viene de la clase de A5. Cuando aumento el nivel de cosecha, una fracción viene de la 4 y otra fracción viene de la 5. Y también, progresivamente, la contribución de la fracción de la clase de A4 aumenta con el tiempo. Es cada vez mayor. ¿Sí? Porque a su vez está pasando cada vez menos tierras a la clase de A5. Como lo pueden ver, la clase de A5 tiende a desaparecer con el incremento en el nivel de cosecha, y la clase de A4 es cosechada cada vez más, una fracción mayor se cosecha para completar el nivel nuevo. Entonces, la rotación promedio cada vez más es la clase de A5 participa menos y la clase de A4 participa más. Cuando hacen el promedio ponderado, para calcular la rotación promedio, empieza a parecerse cada vez más a la clase A4 que a la 5. Pero como estoy del lado de la declinación del incremento medio anual, ya pasó el máximo, una rotación menor en ese segmento de la curva del incremento medio es más productiva. Es más productiva. Pasamos de 20 a 21, de 21 a 21,5, de 21,5 a 22. El máximo era 22, si no me acuerdo mal. Entonces, en una parte, la cosecha de rodales más jóvenes empeora la productividad, por eso vamos al agotamiento, y en la otra parte, la cosecha de rodales más jóvenes mejora la productividad, porque la productividad de la clase A4 es mejor que la productividad de la clase A5. Y eso nos permite sostener ese nuevo nivel de cosecha para siempre, y si estamos interesados en saber cómo termina esa simulación, la simulación termina con un bosque ordenado cuya estructura final depende del nuevo nivel de cosecha. Si el nuevo nivel de cosecha es el máximo posible, de 5 clases en 2 siglos y medio, voy a llegar al bosque de 3 clases. Porque es el máximo al que puedo aspirar cuando estoy ahí. Y también creo que lo hice como ejercicio. Si toman el bosque de 5 clases y le piden una fracción que sea un 5% superior al máximo, a los 110.000, si le piden al bosque de 5 clases, van a ver que ese bosque también se agota. Y esa es la otra demostración de que el límite, 110.333, es un límite que no podemos vulnerar con la política de cosecha. Con la política de cosecha no podemos exceder ese límite. Para siempre. Para exceder ese límite necesitamos más tierra o mejor silvicultura. Bien, esa es una parte. Lo contrario, ¿qué pasa cuando el bosque está ordenado y yo cosecho menos que la cosecha de equilibrio? ¿Qué pasa con el equilibrio? Si yo tengo 5 clases de edad y quiero saber cuál es el impacto de disminuir el nivel de cosecha, rápidamente lo podemos, simplemente pensando, si el nuevo nivel de cosecha es menor que el nivel de equilibrio,
tengo que cosechar parcialmente el rodal más viejo. No tengo que cosechar las 200 hectáreas, porque ahora me piden menos que lo que hay en las 200 hectáreas. Entonces, supónganse cosechamos 175, por decir algo. ¿Sí? Cosechamos 175. La regeneramos toda. Cuando volvemos a los 5 años, ya no hay 200 hectáreas en la clase de edad 1, hay 175. La clase de edad 2 tiene 200, la clase de edad 3 tiene 200, la clase de edad 4 tiene 200, la clase de edad 5 tiene 200, pero la clase de edad 6 tiene 25. Apareció la clase de edad 6, no existía. Esas 25 hectáreas de la clase de edad 6 que no coseché, crecieron hasta las 6. Entonces ahora tengo 6 clases de edad. Y la nueva cosecha, si seguimos con la regulación por volumen, ahora hay que sacarla de las 6 y de las 5. Esa dinámica, ¿dónde termina? Termina acrecentando la rotación promedio, así que disminuir el nivel de cosecha de equilibrio acrecienta la rotación promedio, la aumenta. Empecé con 5 y ya el año siguiente tengo que una fracción sale de 6. Y cada vez más sale de 6. Entonces la rotación promedio cada vez más se parece a 6 que a 5. Y si el nuevo nivel de cosecha es bastante menor que el otro, un día va a aparecer la clase 7. Y la cosecha va a ser una fracción entre 6 y 7. La rotación promedio va a estar entre 6 y 7. En nuestro caso va a ser entre 30 y 35 años de edad. ¿Sí? Entonces, en esa parte de la curva, como es la edad promedio aumenta y va asociado con una pérdida de la productividad. Como la pérdida de productividad es sostenible, porque esas rotaciones son más largas y la productividad se puede entregar, el bosque tiende a ordenarse nuevamente. Tiende a ordenarse, con más clase de edad que al principio. O sea, no van a ser 5, van a ser 6, o 6 y fracción, o 7 y fracción, o bueno, nosotros tenemos la representación truncada de los 7, pero todo tiende a acumularse, digamos, es como que el bosque tiene más clases de edad, lo cual quiere decir que la más vieja es más vieja que al principio. Y si lo que pedimos, aprovecho para mencionarlo, si lo que pedimos es un nivel tan bajo como nuevo nivel de cosecha, es un nivel tan bajo que nos obligaría a nosotros a que aparezca la clase de edad 8, si quisiéramos representarlo, y que un día aparezca la clase de edad 9, piénsenlo en términos de los pinos que nosotros estamos considerando. Creo que no hay ningún pino más viejo que 60 años en Misiones, en plantaciones. ¿Sí? Entonces, si tuviéramos clase de 12 clases de edad, ya no existirían en la realidad, y la verdad que el Plafornea, no sé, aquellos que lo conocen mejor, me parece que no da para más de 40 años, ¿no? Los datos del 35, creo. 35 creo que es el rango recomendado. ¿35 o 25? 3,5. 25. Quiere decir que ya estaríamos extrapolando. Y ustedes saben que en Misiones, si yo dejo esas plantaciones libradas a su suerte, como esas especies no están adaptadas, por lo menos no es algo que sepamos ahora, a la regeneración, a regenerarse en esa condición, lo más probable es que la selva vuelva una sucesión secundaria ahí, en la cual el pino sea progresivamente cada vez menos importante. Si yo cosecho pino, esa es la situación de bosque sin manejo que Clutter intentaba transmitirnos. Si yo elijo niveles de cosecha tan bajos que tengo que dejar los rodales que crezcan hasta muy viejos, es como decir, bueno, ese bosque no está manejado, en esencia. Lo que ahí convendría es volver a la ecuación fundamental. Eso también se arregla. No necesito tanta superficie si la cosecha que se necesita es tan baja. Dejemos el resto de la superficie para otros usos, ¿sí? O no se necesita una silvicultura tan intensa, volver a la relación fundamental para que los niveles de cosecha sean más coherentes con una cierta intensidad de
de la silvicultura y con una cierta coherencia con el patrimonio forestal. Esta otra parte de alargar la rotación promedio de las cosechas también ocurre cuando el bosque ordenado inicial que consideramos es el de 2 clases de edad. Y ahí es un poco más enroscado el razonamiento, porque lo que necesitamos es verlo más a largo plazo. Cuando yo tengo un bosque de 2 clases de edad y disminuyo el nivel de cosecha, inmediatamente aparece la tercera clase de edad. Eso también ocurre, aparece la tercera clase de edad. Y la tercera clase de edad empieza a tener cada vez más importancia. Pero eso no hace que en su totalidad las cosechas sean más productivas. Una fracción sí proviene de cosechas más productivas, pero eso tiende a acomodarse porque la rotación a largo plazo de ese bosque está asociada con el nuevo nivel de cosecha, y el nuevo nivel de cosecha no es el del incremento medio máximo. Es bastante menor al del incremento medio máximo. Va a estar del otro lado. Entonces, si yo al bosque ordenado con 2 clases de edad que tenía 102.000 metros cúbicos de cosecha de equilibrio, le pido, ¿cuánto eran? 97.000 era la cosecha de equilibrio del bosque de 5 clases de edad. ¿Alguno que tenga el archivo abierto? Sí, 97.400. Ese, 97.400. Piensen esto, al bosque ordenado de 2 clases de edad que tiene una cosecha de equilibrio de 102.000, le reduzco el nivel de cosecha a 97.440. Se lo reduzco a ese nivel. ¿Qué conjeturan que va a pasar? Ese bosque primero va a alargar su rotación porque va a aparecer la clase de edad 3. Sube la rotación, sí. Y también va a aparecer la 4. Y un día va a aparecer la 5. Y el bosque se va a ordenar con 5 clases de edad. ¿Cuánto le va a tomar? No puedo afirmarlo sin usar la planilla Excel. Pero sí les puedo conjeturar que va a ser como 200 años. O más, tal vez. Pero ese bosque se va a volver a ordenar, se va a volver a estabilizar en el sentido que nosotros definimos como estabilidad. Todo ese tiempo, yo salí de un bosque ordenado, la primera vez que aumenté el nivel de cosecha o que lo disminuí, cualquiera de los dos cambios, rompí el equilibrio dinámico del bosque anterior. Ese equilibrio está roto. Ya no hay más invarianza de la estructura. Esa estructura se va acomodando. ¿Sí? Está roto el equilibrio. Ahora, ¿a dónde va? Va a otro equilibrio. Sí, los niveles de cosecha son menores. Y eso es muy bueno saberlo. Eso es muy bueno saberlo. Si un cambio en el nivel de cosecha termina en un nuevo equilibrio, eso no es algo negativo. Es algo positivo. Esto quiere decir que a largo plazo sigo manejando una estructura que está equilibrada, está balanceada. Ahora, si el cambio en el nivel de cosecha termina en un agotamiento, el agotamiento, desde el punto de vista teórico, es un equilibrio también. Desde el punto de vista teórico, un bosque agotado también está en equilibrio. Está siempre vacío. No tiene existencias. Suena feo. Bueno, pero es así. Es así. Por eso digo, desde el punto de vista teórico, eso también es un equilibrio. Está vacío. No tengo rodales en pie. O cada periodo tengo que cosechar todo el bosque. Entonces eso no es un equilibrio estrictamente hablando. Pero si fuera el extremo del equilibrio, el bosque está completamente despoblado y si yo lo vuelvo a plantar, ya no está en equilibrio, definitivamente. Entonces, el bosque agotado como tal también es una forma del equilibrio. La rotación promedio del bosque agotado es 0, si lo quieren ver en términos de rotación promedio. ¿Sí? Es 0. Sí. Pero, volviendo a la otra situación que es un poco más deseable. Si yo cambio los niveles de cosecha y sé que
el punto final de ese nuevo sistema es un estado estable, equilibrado, y mucha gente grande estaría contenta y satisfecha porque está cómodo con la idea de equilibrio. Y es lo que buscaban al fin y al cabo nuestros colegas. Un bosque normal es un bosque equilibrado, está en equilibrio. Y es simple, es todo fácil, y ese equilibrio está. Pero nosotros sabemos que la realidad nos va a obligar a romper ese equilibrio todo el tiempo. Lo que nosotros tenemos que saber es qué implica estar todo el tiempo tomando decisiones que rompen un equilibrio si es que estábamos buscando el equilibrio. O qué consecuencias tiene a largo plazo lo que estamos haciendo, sin preocuparnos por el equilibrio. Pero siempre hay que saber qué consecuencias tiene a largo plazo las políticas de cosecha que estamos implementando, y cuando hay regulación por volumen, los estados terminales son 3 y los importantes son 2. El estado terminal de la regulación por volumen 1 es el bosque agotado. No querríamos implementar un plan de cosechas o una política de cosecha que agote nuestros recursos, y nos preocupa la sustentabilidad y todo lo que viene asociado con esa idea. Ese es un estado terminal. El estado terminal 2 es que el bosque se vuelve a ordenar en un estado diferente al que estaba al principio, y el tercer estado terminal en realidad es ese bosque no manejado, que en realidad no es un estado terminal, o es un estado terminal de equilibrio, pero a tan largo plazo que se rompen nuestros supuestos. O sea, no son confiables nuestros supuestos. Toma tanto tiempo llegar al estado terminal que lo que nosotros usamos como sistema de pronóstico no es confiable. Entonces, esa parte, por eso digo, no es importante desde el punto de vista práctico. Desde el punto de vista práctico, las preguntas importantes son: ¿lo que estoy haciendo agota al bosque o lo puedo sostener? Ni siquiera si lo puedo ordenar, si lo voy a ordenar. Podría ser práctico, es si lo voy a sostener. Gracias, perfecto, sí. Como que se puede, a medida que varía, ¿no? La cosecha exigida dentro de ciertos parámetros, uno va buscando una nueva estabilización del bosque ordenado, ¿no? Un nuevo bosque meta, cambia un poco el horizonte de planificación, pero se puede seguir ordenando. Sí, sí, pero te invito a pensarlo un poco más allá de eso. Si yo estoy interesado en el rendimiento sostenido, y el rendimiento sostenido puedo dar garantía de que voy a sostener el nivel del que se trate, cuantitativamente hablando, ¿qué importancia tiene que al final del cuento el bosque esté ordenado o no esté ordenado? No mucha. Lo importante es el camino hacia la exactamente, ordenación, es el no punto, es el bosque meta. Porque en el camino vos tenés lo que buscás, que es el rendimiento sostenido. Ese es el Está tema, bueno. vos no tenés que... Es filosófica ya la idea, se aplica Bueno, a la vida. pero también es práctica, ¿no? También es práctica. Sí, Si sí, lo sí. ponés al lado de la regulación por área, es práctica. La regulación por área te promete las bondades del bosque ordenado cuando lo alcanzás. Y te dice además cuánto tiempo vas a tardar en llegar hasta ahí y qué consecuencias tiene desde el punto de vista del rendimiento sostenido, que es que no lo vas a cumplir. O que va a ser muy difícil que lo cumplas. Buenas. O te agrego, hola Bárbara, buen día. A ver, O si lo cumplís, lo vas a cumplir en niveles paupérrimos. Es como, a ver si te sirve esta idea. Suponete que suponete una gráfica mental del rendimiento sostenido en función del tiempo. En la regulación por área, si vos querés rendimiento sostenido durante la conversión, porque la regulación por área no te lo garantiza, y tenés que hacer mucho esfuerzo de cómputo para encontrar esa solución, si es que la hay, no necesariamente existe, lo más probable es que lo que encuentres sea un rendimiento sostenido de, no sé, un 20% del que te va a entregar el bosque ordenado. Entonces, como que vos venís con este rendimiento de madera, cuando se cumple la rotación en la regulación por área, alcanzaste el bosque normal, ya lo lograste, en ese momento
el rendimiento sube hasta allá y ya se mantiene en ese nivel alto para siempre. Te aproximaste con un escalón. ¿Lo ves? Sí, en la regulación por áreas lo veo. En la regulación por volumen, no. Todavía no, pero bueno, estoy en proceso, estoy en camino, estoy llegando. Pero es parecido, es parecido. Lo que te digo es que si a vos te interesa el rendimiento sostenido, la estructura debiera ser secundaria como preocupación. Claro, está. Lo Eso es principal es bueno. el rendimiento sostenido. Y la regulación por volumen lo que te enseña es que se puede entregar rendimiento sostenido sin bosque normal. Eso es lo que nos enseña la regulación por volumen. Sin bosque normal se puede entregar rendimiento sostenido. Esa es la moraleja. Lo tendrías que Entonces, haber lo dicho al importante, principio. Lo tendrías que y lo haber dicho cuando importante, empezó todo. está dicho, pero Ah, entonces se creo que me pasó. ahora, Se me pasó porque yo no, tenía el bosque meta. Yo tenía acá que teníamos el bosque meta. pero Está bien, no, está bien. estuvo dicho, lo que pasa es que ahora estás en condiciones de entenderlo De de otra captarlo. manera. Sí, sí, porque la verdad que sabes más que hace un mes de este asunto. No, me parece que sé cada vez menos. No, no es así, no es así, no es así. Sabes más, sabes Solo sé más. que no será. Bueno, gracias, Pablo. Estuvo bueno, No, no, sí. es así. Y esa aproximación por escalones, así, se puede hacer con las dos. Y como se puede aproximar por escalones en ascenso, o sea, ir desde niveles de rendimiento sostenido, que uno lo hace periódico, supongamos en 25.000 metros cúbicos, los primeros 3 periodos. Después 4 periodos en 50.000 metros cúbicos. Después 4 periodos en 75.000 metros cúbicos. Después 2 periodos en 100.000 metros cúbicos y a partir de, no sé ya cuánto llevo de la cuenta, el 17º periodo, 110.000, que era lo máximo que se podía pedir. Claro. Ese ascenso así se puede hacer con la regulación por volumen, es mucho esfuerzo de cálculo, pero es a veces la solución que hay que encontrar cuando el patrimonio no da al principio. Si vos tenés tierra desnuda, tenés que aproximar el máximo rendimiento sostenido con una estrategia de esta naturaleza. Aproximarlo por abajo con escalones sucesivos. Y el contraejemplo es, no sé qué hora es, si estamos con tiempo todavía como con los pacientes. El contraejemplo es que uno lo aproxime por arriba. Si se puede llegar al máximo desde abajo, como subiendo una escalera, en la que cada escalón es un nuevo nivel de rendimiento sostenido, mayor que el anterior, ¿sí? También pueden concebir, por lo menos la idea, de que pueden aproximarlo desde arriba, donde los escalones son niveles declinantes de rendimiento sostenido. Entonces uno sostiene un nivel por acá arriba, después baja, sostiene un nivel por unos periodos por abajo, baja, otro nivel por abajo, y así va aproximando al máximo. ¿Sí? Así vamos llegando al máximo desde arriba. Eso también es posible. Las dos son políticas de rendimiento sostenido, no como nosotros la vimos. Que nosotros vemos lo que estamos estudiando ahora es la política de rendimiento sostenido estricta. Todos los periodos la misma cantidad que la anterior. Ni más ni menos, la misma. Eso es muy exigente. Puede haber una variante, la variante más conocida se llama indeclinante, y es la que estábamos describiendo al principio. Aproximo al máximo por abajo. Voy progresivamente llegando al máximo desde niveles inferiores. ¿Sí? Voy como subiendo una escalera. Y de nuevo, cada peldaño es un rendimiento sostenido que sostengo por un periodo de tiempo hasta que estoy en condiciones de subir otro peldaño. ¿Cuándo voy a estar en condiciones de subir otro peldaño? Cuando la estructura de mi bosque sea más productiva o esté en mejores condiciones y me permite incrementar el nivel de cosecha, porque lo que va cambiando es la estructura del bosque. Y esa política de rendimiento sostenido indeclinante
es bastante conocida, está publicada en algunos lugares del mundo, es la política legal para las tierras públicas, por ejemplo. ¿Sí? No se permite que un plan de manejo disminuya los niveles de cosecha entre periodos sucesivos. ¿Sí? Eso fue, en algún lugar sigue siendo la política de cosecha. Aproximarlo por arriba también es posible. ¿En qué situaciones prácticas uno lo aproxima por arriba? Uno lo aproxima por arriba cuando tiene muchas existencias en pie en la unidad de manejo forestal. Y eso no es, ahora es más raro que antes, pero en buena parte del pasado era realmente común. Y todavía puede haber situaciones en el mundo donde eso siga dándose así. Nosotros tenemos un término para describir eso, que es el de bosque superhabitario. Y sería más o menos esta la idea. Si yo tengo más existencias en pie que las que necesito para sostener el máximo rendimiento sostenido, a ese bosque lo voy a calificar de superhabitario. No es una definición muy precisa, pero conceptualmente vale. Si por un instante volvemos, creo que en alguna vez lo mencionamos, a los plazos fijos, ¿sí? Los plazos fijos, y supónganse que alguien tiene el siguiente estilo de vida. Tiene una cantidad impresionante de plata y hace un plazo fijo y todos los meses saca una renta para vivir. ¿Sí? Entonces, la idea del bosque normal en ese caso sería que el interés o la renta de ese plazo fijo todos los meses me dé la cantidad de plata que yo necesito para vivir, según mi estándar de vida. Si tengo que alquilar, para comer, para viajar, para ir al cine, etc. Para todo mi estilo de vida. Esa sería la idea del bosque ordenado. Si yo tengo mucho más plata que esa depositada en el banco, yo podría concebir que por una cierta cantidad de años puedo tener un consumo excedentario. ¿En qué sentido? Y bueno, si con el bosque normal puedo ir una vez por año a las playas del Caribe, si tengo mucho más plata que la necesaria, por un tiempo, pero no para siempre, puedo ir 2 veces. Sí. Si yo hago eso de manera sostenida, va a llegar un momento que voy a tener menos plata que la que necesito para vivir y ya ni siquiera voy a poder ir una vez. Entonces, la idea es, puedo tener un consumo excedentario, pero no para siempre. Así que aproximarme por arriba a ese nivel que está dado por el bosque ordenado es algo que puedo concebir. Entonces puedo diagramar una política de cosecha para consumir ese excedente, si me lo permiten legalmente. Ya les dije que hace un ratito, hay lugares en el mundo donde esa política de cosecha no está permitida porque se me pide sostener los niveles de cosecha, cual sea el nivel, no puedo entregar menos que en los periodos anteriores. Eso no sería indeclinante, sería declinante. Entonces, si yo tengo un nivel de existencias en pie superior al que necesito para entregar el máximo rendimiento sostenido, podría concebir una política de cosecha para liquidar ese excedente en un periodo de tiempo. Esta es la idea de la tasa austríaca que presentamos en el video, no de ayer, sino en el anterior. Vuelvan, anoten por ahí, y vuelvan a la tasa austríaca, porque la tasa austríaca nosotros la seguimos, la tasa no, la fórmula austríaca. Es la fórmula de posibilidad. Esa idea nosotros la presentamos ¿La qué? para complementar ¿No la tasa? fórmula de posibilidad austríaca. Está en el video anterior, no en el de ayer, sino en el anterior al de ayer. Una formulita de existencias era, ¿no? Sí, Es una formulita re fácil. Es tan fácil que cuando la parece difícil. escribo de memoria, la escribo mal. Porque en el video está mal, por eso puse una errata. En la diapositiva ya está arreglado. Pero esa fórmula, ¿cómo empieza?
Lo que nosotros ahora respondemos con nuestra planilla de cálculo de Excel y la fracción del máximo rendimiento sostenido para determinar cuál es el nivel de cosecha que se le puede prescribir a un bosque para ordenarlo, lo que nosotros ahora contestamos con Excel, con un modelo de simulación, estos viejos, de hace casi 300 años, lo contestaban con una fórmula. Fue su solución. Y fórmulas se llamaban, en castellano tienen nombre, se llaman fórmula de posibilidad. Los libros viejos de manejo forestal en castellano tienen un capítulo dedicado a la fórmula de posibilidad. Incluso acá en Argentina, en muchas provincias, se pedía, cuando se presentaba un plan de manejo en la Patagonia, a mí me tocó hacerlo, se pedía aplicar una fórmula de posibilidad que se publicó por primera vez en el siglo XVIII, o sea, 1780, 1790, no sé, una cosa así. Estos viejos contestaban las preguntas esas, pero la pregunta es lo que nos importa a nosotros. ¿Cuál es el nivel de cosecha que le puedo prescribir a este bosque si lo quiero ordenar? O, ¿cuál es el nivel de cosecha que le puedo prescribir a este bosque si lo quiero sostener al nivel de cosecha para siempre? Para mí es más interesante la segunda pregunta que la primera. ¿Cuál es el nivel de cosecha que puedo sostener para siempre en este bosque concreto? Que tiene clase ausente o que está sobremaduro, o sea, esté en la condición que esté. ¿Cuál es el nivel de cosecha que le puedo entregar? Bueno, eso al principio, nosotros ahora lo contestamos con la simulación de Excel. ¿Sí? Así contestamos ahora. Esa es la respuesta contemporánea, es por lo menos Excel. Hay mejores formas, pero por lo menos Excel. La forma de posibilidad es una respuesta antigua, que refleja carencia de herramientas predictivas y carencia de herramientas de cómputo. Por no mencionar que también a veces significa que no sabemos cosas que tenemos que saber nosotros, ¿no? O sea, un cierto velo de ignorancia. Pero antes, en 1780, 1810, 1820, que es donde todas estas cosas se publicaron por primera vez, ni siquiera había algo parecido a la calculadora. ¿Mm? Piensen que ese es más o menos el escenario. Entonces estos viejos contestaban con fórmulas. Algunas fórmulas son francamente, tienen 3 números las fórmulas. Ibas a una tabla de producción, sacabas un número de la tabla de producción, lo dividías por la rotación y lo dividías por 2, chau. Y esa era la cantidad de madera que vos le podías cosechar a un bosque para ordenarlo. La preocupación de ellos era ordenarlo. La tasa austríaca, la fórmula, no tasa, la fórmula austríaca, que es la que nosotros usamos como ejemplo de cómo funcionaban las cosas en aquel entonces, tiene una virtud que nos permite hacer un análisis así conceptual de lo que estábamos conversando hace un ratito. Bosques superhabitarios y bosques, si hay un bosque superhabitario, que lo habíamos definido como un bosque que tiene más existencias que las que necesito para entregar el rendimiento sostenido máximo, también hay bosques deficitarios. Bosques que tienen menos existencias que las necesarias para entregar el rendimiento sostenido máximo. Las dos cosas existen en el mundo real. Y estos viejos la vieron temprano a esa situación, por eso la fórmula austríaca funciona conceptualmente así. Nosotros sabemos que la primera definición de sustentabilidad de la cosecha de madera, es cosechar lo que el bosque crece. ¿Cuánto puedo cosechar? Lo que crece. Esa es la primera respuesta. ¿Está mal? No, está muy bien. Está muy bien. Pero después viene otra pregunta accesoria a eso. Lo que el bosque actual está creciendo, ¿es el crecimiento del estado ideal? Normalmente no va a ser así. No va a ser así. Normalmente no va a ser así. Y ahí se da la relación contraria. Piensen, por ejemplo, el bosque superhabitario, para tener superávit de existencia, la mayor parte del bosque tiene que ser viejo, tiene que tener rodales viejos. ¿Sí? La mayor parte de los rodales de un bosque superhabitario son rodales viejos.
¿sí? 80% de los rodales del bosque tienen más edad que la del máximo incremento medio. Eso es claramente un bosque superhabitario. 80%. ¿no? O sea, la mayor parte del bosque es viejo. ¿Cómo crecen los bosques viejos? ¿Mucho o poco? Poco. Poco. Están declinando. Son viejos, están creciendo poco. Entonces, si yo me guío nada más que por el crecimiento, tendría que cosechar poco. Si yo empiezo con la relación fundamental, nivel de cosecha igual a crecimiento. Si voy y mido el crecimiento de un bosque donde predominan los rodales viejos, el crecimiento de los rodales viejos va a ser escaso. Entonces me va a mandar cosechar poco. Cosechar poco, después de lo que estuvimos conversando hoy, de las simulaciones que hicimos, ¿qué implica? Que se alarga la rotación promedio. Así que la condición de bosque viejo se agrava si cosecho poco. Se agrava. Entonces, ellos concibieron que si el bosque era viejo, que se pudiera computar que se hace mediante un factor que me permita a mí cosechar más que el crecimiento. Porque si yo cosecho el crecimiento, lo que está mal, entre comillas, lo agravo. ¿Sí? Lo agravo. Entonces, la fórmula austríaca esta empezaba diciendo, primero, cosecha igual a crecimiento. Y a eso le vamos a sumar un factor de ajuste. Y el factor de ajuste era realmente fácil de entender, y era una diferencia entre el nivel de existencias que realmente tenemos y el nivel de existencias que deberíamos tener para el máximo rendimiento sostenido. ¿Sí? Lo que acabamos de decir, si es excedentario, si es superhabitario, perdón, se supone que el nivel de existencias que tenemos es mayor que el nivel de existencia que necesitamos. Esta diferencia, si yo la divido por una cantidad de años, es lo que ellos concibieron como el adicional de cosechas con relación al crecimiento. Entonces, esta diferencia, dividida por una cantidad de años, distribuidas en una cantidad de años, periodo de aplicación, le llamaron ellos, y muchos usaban una rotación, se suponía que era el excedente, se iba a liquidar proporcionalmente en una cantidad de años igual a P, lo que está en el denominador de la segunda parte de la fórmula austríaca, y la diferencia arriba se tiende a achicar, porque estoy cosechando más que lo que crece. Y si cosecho más que lo que crece, estoy disminuyendo el nivel de existencia. No está mal como razonamiento, ¿eh? Es un razonamiento. Sin calculadora, está bueno, está bien, funciona. Y lo contrario también funciona, si es al revés la relación. Si la situación de partida es un bosque deficitario, lo que necesito es más que lo que tengo. Lo que necesito es más que lo que tengo. ¿Cómo voy a llegar de acá hasta allá? Cosechando menos que el crecimiento. Cosechando menos que el crecimiento, permito que las existencias, no la cosecha, las existencias tiendan a igualarse con las que necesito, y el razonamiento de ello era meramente proporcional. Así que la diferencia, también dividida la cantidad de años, era una deducción de lo que estaba creciendo el bosque. Y ahí se daba también, si quieren analizarlo, otra situación. El bosque deficitario es un bosque en el que predominan los rodales jóvenes. Los rodales jóvenes tienen pocas existencias, por eso son deficitarios, pero crecen rápido. Entonces, si yo cosechara igual al crecimiento, estaría cosechando más que lo que debería para acumular existencia. Entonces, el razonamiento de los viejos fue ese. Que a esa diferencia la podíamos liquidar si era superhabitario, o acumular si era deficitario, en un periodo de tiempo razonable y que el maestro forestal elegía en base a su experiencia y conocimiento del bosque de que se tratara, y así se fijaba el nivel de cosecha en aquel tiempo.
porque no lo mencionamos en las presentaciones, en los videos, porque ya francamente Sara se aburre porque dice que yo a veces me preocupo más por la historia que por otras cosas. La regulación por área y la regulación por volumen son tan viejos como el bosque normal. Son dos ideas viejísimas, son de la misma edad. Todo eso se publicó en los primeros 50, 75 años de lo que nosotros concebimos como la ciencia forestal occidental moderna, entre 1750 y 1820, 1825. Las tres son de esa época, más o menos. Claro que hoy sabemos bastante más de lo que ellos sabían y todo eso, pero las ideas están argumentadas y son razonables, por eso funcionaron por mucho tiempo y funcionan todavía en ciertas circunstancias. Lo que nosotros estamos haciendo ahora es usarlas para analizar, no para resolver los problemas reales. Los problemas reales se resuelven con lo que sabemos. Entonces esta idea de bosque excedentario, deficitario, o superhabitario y deficitario, es algo que ellos también ya sabían y que previeron con esa fórmula que se podía cosechar más que el crecimiento, no que el máximo, más que el crecimiento, o menos que el crecimiento, bueno, para ecualizar la diferencia, ¿sí? Para tender a que se parezcan más y lograr en el largo plazo tener un nivel de existencias igual al del bosque normal, que ellos lo concebían como el nivel de eficiencia, el nivel de existencias óptimo. Lo que tengo es lo que necesito para la producción de bienes y servicios que ese bosque está llamado a entregar. Ni más ni menos. Esa es la idea que también hay por debajo del bosque normal. Y la fórmula austríaca esta es una de tantas fórmulas de posibilidad, porque de ellas realmente hubo muchas, y son lo que antiguamente se usaba para responder. Nosotros las seguimos presentando en nuestras clases, básicamente porque nos ayudan con un análisis de esta naturaleza, como el que acabo de hacer ahora, que ustedes podrían hacer fácilmente si lo piensan un poco, es razonable. Y lo que después simulamos en Excel es bastante más sofisticado que esto, porque tenemos más potencia de cómputo, nuestros sistemas de predicción son más confiables y otra serie de cosas más, y hasta podemos cambiar algunas de las cosas que ellos previeron hacer, porque ir moviéndonos por escalones, como lo describí hace un rato, sería como cambiar la política de cosecha durante la conversión, ¿sí? Y cambiar la política de cosecha durante la conversión probablemente alargue la conversión. Pero si responde a los problemas que tenemos que resolver, es lo que tenemos que hacer, ¿sí? En el caso de la regulación por volumen. Y eso, puesto en el contexto de los bosques superhabitarios y deficitarios, es realmente relevante. El ejemplo práctico de los bosques superhabitarios es el de los bosques nativos, los naturales, en los lugares donde la recurrencia de los disturbios masivos no es muy corta. Los bosques tienden a ser viejos, espontáneamente o naturalmente. Es lo que pasa en nuestra Patagonia. Si uno tiene una unidad de manejo forestal de lenga en Tierra del Fuego, la mayor parte de esos bosques son maduros o sobremaduros por edad, y aunque superados los 150 años, más o menos esos bosques, muchos bosques tienen 300 o más años de edad, aunque por encima de 150 la mayor parte de la madera útil se pierde, es tal el predominio de los rodales viejos que aunque tengan poca cantidad de madera útil por unidad de área, son tantas las hectáreas de rodales viejos que igualmente el bosque sigue siendo superhabitario en general. Y esas fueron las situaciones en casi todo el mundo donde los bosques se empiezan a manejar por primera vez para la producción de madera. En muchos lugares del mundo esta es la condición inicial. Hay muchos rodales viejos y hay superávit de existencias, ¿sí? Entonces,
los niveles de cosecha pueden ser, al principio pueden ser muy superiores que los que se pueden sostener a largo plazo. Ese es el ejemplo práctico de bosques superhabitarios. Creo que esa es la hora. Ah, sí, son las 12. Bueno, el plan es que la semana que viene terminemos con la parte esta clásica, qué sé yo, va a haber, creo que un solo video más de regulación por volumen, y después el otro va a ser más teórico, si ustedes quieren, más conceptual, más liviano. Y ya estaríamos cerrando esto, y en breve también vamos a estar presentando ¿cómo se llama? El proyecto, el plan de manejo, para hacer la asignación del plan de manejo, que es la actividad importante de la segunda parte del curso. Sí, señora. No, sí que terminaste. Si no, Sí, es sí. una pregunta. Dale. No, ahora con lo que decís, si podemos o si podés hacer un breve comentario de cuáles aspectos tendríamos que tener en clase ahora, como por ejemplo, no sé, los conceptos básicos de manejo forestal, las distintas perspectivas del manejo, no sé, pasando por la regulación por área, la conversión, no sé, cuestiones así básicas como para como para poner un límite y ver qué conocimientos traemos hasta ahora. A ver. ¿Puedo hacer una pregunta que por ahí me quedó, y por ahí puede tener que ver con lo que dijo Gar, como para ir integrando un poco los conceptos y puntualizando lo más importante? Cuando arrancaste el último video, que todavía no lo terminé de procesar, pero la propuesta era partir de una estructura ordenada, ¿no? Esa ordenación es una regulación por área, y pasaríamos a pasar de una regulación por área a una regulación por volumen. ¿Esa sería la propuesta? No, yo sería más feliz esta descripción. El bosque ordenado, como tal, está regulado por área y por volumen. Si lo pensás, vas a ver que es cierto. El bosque ordenado Me quedo con se eso, ya está. Está la bien, misma está bien. superficie y el mismo volumen todos los años o todos los periodos. Por eso, Claro, como el porque bosque ya está está ordenado. regulado, claro. Como Está está bien, ordenado, listo. las dos cosas son iguales. Está, Cuando gracias. nosotros cambiamos el nivel de cosecha a un nuevo nivel, si ese nivel es constante, el nuevo nivel es constante, estamos haciendo rendimiento sostenido. Perdón, Claro. estamos haciendo regulación por volumen. Y las áreas se van acomodando. Entonces, es regulación por volumen. Desde el punto de vista conceptual, el último video es una extensión de la idea de regulación por volumen, con la consideración del bosque inicial como el punto de partida, que no es la más importante porque desde el punto de vista práctico esa no va a ser la condición inicial. Está puesta más que nada con el espíritu didáctico, para que veamos cuáles son las consecuencias a largo plazo de esta estructura especial. Pero toda vez que cosechemos una cantidad constante de madera, es regulación por volumen. Es regulación por volumen. Y teníamos un bosque regulado por las dos cosas, porque ya estaba ordenado, Porque ya y está al ordenado. cambiarle el nivel de cosecha, mantenemos constante el nuevo nivel de cosecha es constante, y las superficies se van acomodando, empiezan a cambiar. Si lo ves vas a ver que van a cambiando. Entonces, lo volvemos a regular por volumen hasta que pase algo. ¿Bárbara? Perfecto, gracias. Que puede ser que yo llegué tarde y a eso a lo mejor no comprendo y entiendo otra cosa, pero por lo que yo vengo estudiando, lo que comprendí es que, o sea, en la transición desde el bosque real al bosque meta o bosque normal, o nuestro objetivo, existen estrategias que se pueden diferenciar por regulación por área o por regulaciones por volumen. Una u otra, eso entendí yo.
¿O Sí, sí. estoy entendiendo otra cosa ahora? No, por lo que estamos entendiendo son las ideas, digamos, y también contestando un poco tu pregunta de qué es importante y qué no es importante. Eh, Todo importante. bueno, claro, esa es la respuesta natural, sobre todo de un docente. Todo es importante, nada, nada de esto es accesorio. Eh, mm, en el estado en el que nosotros estamos en el curso, nosotros no hemos presentado muchas ideas diferentes, sino muchas aplicaciones diferentes para 3 o 4 ideas esenciales, ¿no? Esa sería la perspectiva. Por eso, cuando nosotros hablamos de regulación por área y por volumen, la describimos como dos políticas de cosecha. Dos políticas de cosecha. Hay infinidad de políticas de cosecha. ¿Sí? Que incluso hasta podríamos arriesgar una definición. ¿Qué es una política de cosecha? Yo, si tuviera que describirlo, diría, bueno, es una descripción más o menos, de una regla para determinar cuánto, cómo, cuándo y dónde se cosecha. Y eso haría que se pueda describir fácilmente. ¿Sí? Eso en general. Pero también podría caberle a una política de cosecha, corto todos los años, una cantidad distinta de superficie, de volumen, de distancia entre ellos, qué sé yo. Pero la política de cosecha puede ser lo que se le ocurra al gerente forestal del emprendimiento, ¿sí? Y que está en su cabeza. Eso, si lo analizamos retrospectivamente, también habrá sido una política de cosecha que tendrá algo para describir. Así que, política de cosecha hay infinidad. La política de cosecha en general son las que nosotros prescribimos para que una unidad de manejo forestal cumpla sus objetivos. Así que nuestras políticas de cosecha tienen que cumplir los objetivos de la unidad de manejo forestal. Se me ocurre un ejemplo fácil ahora. Si yo tengo que prescribir una política de cosecha para para el Parque Nacional Lanín, la política de cosecha es cosechar 0 por los próximos 500 años. 0 madera, 0 metros cúbicos de madera por los próximos 500 años. En términos de política de cosecha. Y eso describiría también la situación. O sea, como un extremo. Pero las que nosotros estamos estudiando son dos, nada más. Cosechar una superficie constante y cosechar un volumen constante. Y complementado con la idea de, despojada de todas otras posibilidades, que también las hay, de cuando tengo que elegir los rodales concretos, cada año, de la política de cosecha, elijo primero los más viejos. Así que las dos usamos eso. La planilla de Excel tiene eso automatizado. Pero no son las únicas posibilidades. Y en el mundo real van a necesitar algo un poco más complejo para responder estas preguntas. Y para lo cual después van a necesitar, digamos, tener una capacidad analítica más desarrollada. Así que, volviendo a lo que es importante, estas dos políticas de cosecha, complementadas con la regla de cortar primero los rodales más viejos, tienen muchas consecuencias en el corto, mediano y largo plazo, dependiendo de cómo esté el bosque al principio, si está ordenado, si no está ordenado, si es superhabitario, si es deficitario, si la función de rendimiento es de una silvicultura intensiva, si es de una silvicultura extensiva. O sea, todas esas cosas son condimentos para un guisito que estamos haciendo con 3 cosas. Regulación por área, regulación por volumen y cortar primero los rodales más viejos. No estamos haciendo más nada que eso. Todavía no metimos nuevas calidades de sitio que van a venir más adelante, que eso ya son complejidades del mundo real. Así que lo relevante para retener o para repasar, yo personalmente lo podría colapsar en esto. Entender, dejando de lado la parte filosófica, que es la de la unidad 1, de nuestro que es rendimiento sustentable y todas esas cosas, desde el punto de vista, como estamos en una etapa bien instrumental, si ustedes me piden que yo defina qué es lo que hay que saber en esta parte del curso, es lo que dice el capítulo 9 de Clutter, pero así,
El capítulo es un libro, no es mucho, pero tiene mucho pasto, ese es el punto, tiene mucho pasto para masticar. Y lo que no está en el capítulo 9 de Clutter es la regulación por área. Afortunadamente, lo más fácil de entender y de dimensionar, y todo eso, y nosotros tenemos esa simulación hecha para que ustedes le saquen el jugo. No hay mucho más de la regulación por área desde el punto de vista conceptual que lo que pusimos nosotros en el video y en el PowerPoint que ustedes pueden descargar, y en el archivo de Sí, Excel está que como le dan escrito de para otra manera. simular. Era lo que discutíamos la otra vez. Que hay ¿Cómo? como una noción de regulación por área, que la otra vez hablábamos de eso, que yo había Sí. leído solamente el capítulo 9, no había visto el video, y hay una noción de cómo se maneja o se hace una regulación en el capítulo 9, pero no así conceptual como lo definía, No, en términos por de eso. marcos teóricos, no sé, es como No, más no. práctico. Sí. Igual, qué sé yo, bueno, eso ya por curiosidad, pero los libros de manejo forestal que se usan en todas las universidades del mundo son unos libracos de este porte, y este tema no está tan bien tratado. Bueno, no tan bien tratado, qué pretencioso, fue un pretencioso de mi parte. Nosotros lo tratamos como creemos que tiene que ser tratado, y para nosotros eso es lo que está bien. Pero este tema, porque para mi gusto, buena parte de esos libros, por la pretensión enciclopedista, se enseña silvicultura cuantitativa, que no es manejo forestal, como nosotros lo concebimos. Se enseñan un montón de técnicas desde el punto de vista teórico, que nosotros usamos para resolver los problemas de manejo forestal, pero no son el problema del manejo forestal. Y esta selección que nosotros hacemos refleja mejor esto para nosotros, que es lo importante. Yo lo mencioné hace un tiempo, lo digo de nuevo. En el capítulo 9 de Clutter hay dos temas. El bosque normal, la primera parte, y regulación por volumen, la segunda parte. Esos son los dos temas que hay en el capítulo 9 de Clutter. La segunda parte, que es la regulación por volumen, Clutter ni la menciona con tal nombre. No dice, esta es la regulación por volumen. Pero es regulación por volumen. Él no la menciona, ellos no la mencionan. Son como 6 o 7 autores. Ellos no la etiquetan de esa manera. Pero es eso, es regulación por volumen. Es así. Es la que comentan Y que sacan el 60% y el 40%, ¿no? ¿60% de qué? Es la que sacan todo el rodalijo y el 40% del rodal anterior, para que después te quede el Bueno, 60%. Esa es, ¿a eso eso te refieres? es todavía bosque normal. Porque esa es la parte en la que ellos generalizan la idea de bosque normal. Nosotros habíamos arrancado que el bosque normal tenía la misma superficie en todas las clases de edad. Ahí describen un bosque normal en el sentido que entrega rendimiento sostenido, pero ya no tiene todas las clases de edad con la misma superficie. La última es más chiquita. Y después nosotros en nuestra presentación la llevamos más lejos esa idea con el aporte del señor de Suzuki, el japonés. En una de las presentaciones es la misma idea, pero está llevada un poquito más lejos, no es más que eso. Hasta ahí, más o menos, el tratamiento de Clutter es bosque normal. Lo que hay que saber de bosque normal, está todo ahí, lo que hay que saber de bosque normal. Puede ser, Hay cosas perdón, que ustedes no saben, pero una cosita que dijo Barbie recién, porque a mí también me queda la misma duda. ¿Cuál sería el punto 9.3 que dice determinación de la cosecha sustentable máxima? Ahí arrancaría Clutter con lo que nosotros vemos regulación como por volumen. regulación por volumen. Exactamente. Claro. En la página 15, Sí. Barbie, ¿la tenés ahí? Justo se levantó. Se fue. Pero sí, es más o menos ahí donde arranca. Claro. Después de generalizar, no me acuerdo ahora los números y todo eso, pero por eso, igual no es problema de ustedes encajarlo, esto corresponde a la unidad 1, esto corresponde a la unidad 3, a la unidad 2. ¿Sí? Conceptualmente... ¿sí? Pero nos sirve para tener un orden, porque si no, no sabemos qué estamos leyendo, o qué parte.
esa Es muy- generalización no se ordena del acá adentro, ¿no es concepto de cierto? bosque normal, no se ordena en la cabeza. Esa generalización todavía corresponde al campo disciplinar, si cabe tal la expresión, del bosque normal. ¿Sí? Y cuando nosotros la Ahí. presentamos con Suzuki también, como la misma idea, pero un poquito más compleja. De ahí en adelante y hasta el final, son casi todos problemas de regulación por volumen. Pero ellos, son varios, nunca usan la palabra regulación por volumen. La idea, el concepto, todo, nunca la usan, nunca la Claro. definen. Pero es eso. Nosotros sí la usamos. Y, pero ya les adelanto que estos son problemas conceptuales. Cuando ustedes tengan que armar un plan de cortas, porque todo plan de manejo tiene un plan de cortas. En general, todo plan de manejo tiene un plan de cortas. No voy a decir que el plan de manejo es el plan de cortas, ¿no? Una parte del plan de manejo es el plan de corta. El plan de corta entendido como calendario de cosecha para los rodales. ¿Sí? Que yo diga, bueno, este rodal lo voy a cosechar en tal año, en tal periodo, lo voy a cosechar totalmente, una parte, etcétera, etcétera. A eso en general le llamamos plan de corta. Cuando ustedes tengan que interactuar con un propietario, con una empresa forestal, ellos no van a saber de regulación por área, regulación por volumen, no van a usar esos términos para describir lo que quieren, lo que necesitan. Eso ustedes lo necesitan para hacer las consultas bibliográficas, para conversar con un colega, porque con un colega esos términos forman parte de nuestro acervo común. Pero no le van a decir a un productor, no, acá vamos a hacer regulación por volumen porque es lo que a vos te conviene. No, le vas a tener que explicar, este año vas a sacar tanta madera, de tal dimensión, de tales rodales, porque eso es lo que él tiene que mencionar para el aprovechamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Van a ser así, descripciones más detalladas, y vos después en tu computadora vas a hacer, bueno, ¿qué pasa si hago regulación por volumen y después no lo puedo aplicar en la práctica? ¿Cuánto me puedo alejar? Si sí o si no, si el plan es de corto plazo, si es de largo plazo, y ese tipo de cosas. Así que la separación en campos disciplinares es para discutir entre nosotros. Eso sí quería decirlo. Está bien, está bien. Bueno. Si no hay más, nos vemos el martes que viene. En una nueva edición de... Un próximo capítulo. Bueno. ¿Cómo se dice? Previously, como se dice en las series de Netflix ahora. Previously. Ese nos está pasando. En la presencialidad eso se hace, yo lo hago mucho, eso, previously. Bueno, nos vemos el martes. Bueno, hasta el martes. Gracias. Un rato antes avisamos la hora. ¡Ay, feliz día! Hoy es el día del profesor.